Agustín Duy, ministro de Derechos Sociales. Gracias por atender al diario.es. Un placer. El Congreso acaba de aprobar la Ley de Atención a la Clientela. Creo que es la primera ley, si no me equivoco, ¿no?, que saca adelante su ministerio. ¿Qué importancia tiene esta ley? ¿Qué va a cambiar cuando se apruebe definitivamente y vuelva al Senado? Pues es una victoria histórica para los consumidores en España, porque implica un cambio de paradigma, implica el reconocimiento de los derechos de los consumidores y, por tanto, dotarles de más poder y más capacidad para igualar un poco las relaciones de consumo, las relaciones económicas que están atravesadas por profundísimas desigualdades estructurales. Entonces nos hemos acostumbrado a que las grandes empresas, las grandes multinacionales puedan dictar las normas de mercado, y esta es una ley que supone que pequeñas cosas, pero que afectan a la vida cotidiana de millones de personas, pues vayan a cambiar. Y va a cambiar, por ejemplo, el trato que se recibe cuando se hace una reclamación. La ley establece un plazo máximo de 3 minutos para que atiendan una reclamación telefónica, un plazo máximo de 15 días para resolver esas reclamaciones, también el derecho a que te atienda una persona y no un robot o un mecanismo de inteligencia artificial, y luego toda otra serie de cosas como el fin de las llamadas spam, el fin de la renovación automática de las suscripciones, la regulación de las reseñas falsas, el fin de los gastos ocultos de gestión, cuando vas a comprar un billete, una entrada, y en cada pantalla te van añadiendo gastos que no sabes a qué corresponden. Es decir, muchas cosas, cada una de ellas pequeñas, pero que en conjunto reequilibran un poco las relaciones de consumo y hacen que los derechos de los consumidores pues se hagan valer frente a las prácticas abusivas de las grandes empresas. A nivel político tiene mucha importancia también porque está siendo muy difícil para el Gobierno sacar leyes con la ajustada aritmética parlamentaria que estamos teniendo, y que además en este caso ha contado con la abstención del PP, que es una cosa todavía más difícil de ver en el Congreso esta legislatura, ¿no? Sí, y yo le doy mucha importancia, porque es una legislatura muy compleja, en el que construir mayorías parlamentarias requiere muchísimo trabajo, diálogo, negociación, y es lo que hemos hecho con esta ley. Y creo que la abstención del Partido Popular también refleja el carácter transversal que tienen las políticas de consumo. Y es algo que en toda esta legislatura pues, me está pasando de manera reiterada, que gente que probablemente pues, vota opciones políticas muy diferentes o tiene ideologías muy diferentes, pero que expresa su apoyo a una política del Ministerio que está intentando hacer valer los derechos de los consumidores frente a los intereses económicos de las grandes empresas. Creo que es algo importante, porque afianzar este cambio de paradigma y hacer que, bueno, pues que se haga valer y que la democracia llegue también a las relaciones económicas, pues creo que es un punto de inflexión, y por tanto es muy positivo que incluso en estas circunstancias difíciles seamos capaces de suscitar consensos y acuerdos amplios para avanzar. No es algo inédito. En esta legislatura difícil ha pasado con la reforma del artículo 49 de la Constitución, con la Ley ELA, con la ampliación de permisos de maternidad y paternidad, ahora con la Ley de Servicios de Atención a la Clientela. Espero que la semana que viene, con el decreto ley de inyección extraordinaria de 500 millones al sistema de la dependencia y de despliegue de la Ley ELA, bueno, pues yo creo que en el ámbito de los derechos sociales, y las políticas de consumo están integradas en ese ámbito, en la acción de este ministerio, pues creo que el interés general se impone incluso sobre la polarización, la división y las estrategias de bloqueo de la legislatura. Donde no sé si va a haber tanto consenso es en la forma en la que el Gobierno plantea la cuestión de la vivienda, ¿no?, que es un asunto en el que usted como ministro, y desde las competencias quizá no formales, pero que sí que tiene dentro del Ministerio de Derechos Sociales, ha intentado entrar. Presentaron un decreto bastante ambicioso hace unas semanas, con medidas sobre vivienda, que no sé si han tenido respuesta por parte del Partido Socialista sobre estas medidas, si hay conversaciones abiertas, y si las hay, ¿qué es lo que trasciende de...? Yo creo que aquí es más importante el qué que el cómo. Y el qué es la crisis de vivienda, que es el principal problema de las clases trabajadoras en este país, y la primera preocupación de la ciudadanía en España. Y creo que toda la gente progresista, y probablemente mucha gente que no es progresista también, estará de acuerdo en que es necesario hacer más. Y la voluntad de este ministerio y de Sumar como espacio político, también como socio minoritario de la coalición, que esa es su labor principal y su papel, es empujar la acción de gobierno. Lo hicimos con Palestina, lo hicimos con los permisos, lo hicimos con la reducción de la jornada laboral, y no vamos a parar hasta que lo consigamos. Y en materia de vivienda, creo que
es evidente que hace falta ese empuje, que lo ha hecho desde el principio de la legislatura. En el Ministerio de Consumo actuamos dentro de nuestras competencias en dos ámbitos principales, que es la proliferación de anuncios ilegales de pisos turísticos, y conseguimos derrotar a Airbnb en los tribunales y que tuvieran que retirar 65.000 anuncios ilegales. También en materia de las denuncias de fraudes y abusos por parte de grandes inmobiliarias, y tenemos expedientes abiertos en esa materia. Y como espacio político presentamos una serie de propuestas dentro en el seno de la coalición para poder intervenir el mercado de la vivienda y dar respuesta a esa gran demanda social, ese clamor social. Y el primer punto, y el más urgente y el más importante, tiene que ver con el vencimiento de 300.000 contratos de alquiler y con la necesidad de proteger a esas cientos de miles de familias en España que viven con ansiedad o incertidumbre al momento de la renovación de ese contrato, que puede suponer o que se encuentren con unas subidas completamente abusivas de los precios del alquiler, o con la necesidad de mudarse, con lo que eso implica para una familia, tener que cambiar a los niños del colegio, en fin. Y por tanto lo hemos planteado de la manera más constructiva posible y esperamos que pronto pueda haber buenas noticias, por supuesto. ¿Se pueden congelar los alquileres? Porque es algo que se hizo en la pandemia. No sé si ahora se puede argumentar la especial necesidad o la urgencia para llevar una medida a cabo de ese tipo. El PSOE incluso ha deslizado que podría ser inconstitucional. ¿Cómo lo ven? Bueno, es una herramienta jurídica que ya se ha utilizado con la pandemia y con el escudo social por la crisis de Ucrania, y yo creo que sobran los argumentos para justificar que vivimos una emergencia habitacional, que la crisis de vivienda justifica una intervención decidida por parte de los poderes públicos, y creo que hay que pinchar la burbuja del alquiler. Y hay varias formas para hacer eso. Los topes a los alquileres es una de ellas, la intervención sobre la compra especulativa para prohibirla es otra de ellas, la desincentivación de la acumulación de viviendas es otra de ellas, pero hay una medida que creo que es de absoluto sentido común, que es 300.000 contratos que van a vencer, pues prorrogar esos contratos de tal manera que sigan en la situación que están. Esos contratos han subido con el IPC y por tanto creo que no se entendería que el gobierno progresista no intervenga para proteger a esas cientos de miles de familias que pueden exponerse a la amenaza de un mercado que está secuestrado por una lógica especulativa y de extracción de rentas de las clases trabajadoras por parte de una minoría rentista que se está forrando sin aportar ningún valor añadido a la economía. Porque esta élite extractiva que domina el mercado de la vivienda no aporta nada. Entonces no es solo intervenir el mercado de la vivienda, pinchar la burbuja del alquiler y proteger a estas 300.000 familias, no es solo una cuestión de justicia, es una cuestión también de eficacia económica, porque el rentismo es un lastre para el desarrollo económico del país. Y además está funcionando como una aspiradora de riqueza que todas las mejoras que hemos conseguido gracias a la subida del SMI, a la reforma laboral, al ingreso mínimo vital, a la subida de las pensiones, a la reducción de la brecha retributiva, a la ampliación de permisos, todas esas mejoras relativas de la posición de las clases trabajadoras, la vivienda está funcionando como un mecanismo de extracción de rentas que hace que, sí, pues te ha subido el sueldo, pero también pagas más en vivienda. Y por tanto creo que es una cuestión de sentido común desde el punto de vista también del modelo de desarrollo económico que requiere España. Decía antes que no se entendería, ¿no?, que no se tomasen medidas en vivienda, y no sé si llegado el punto, si el Partido Socialista no hiciese o no diese los pasos que ustedes piensan que hay que dar en materia de vivienda, Sumar debería plantearse la reflexión de salir del gobierno, porque el lastre quizá electoral que le puede costar al gobierno no hacer nada en este tema puede ser demasiado grande. Yo por eso me refería antes a la importancia del qué más que del cómo. Antes que todas las especulaciones sobre también estrategias, tácticas, qué le conviene a cada quien, creo que mi obligación, la obligación de Sumar y la obligación del gobierno también, es responder a una demanda y a una necesidad, al problema que están viviendo las mayorías trabajadoras en España.
toda nuestra actitud y nuestra voluntad y por supuesto, nos podemos equivocar y estamos abiertos a todas las críticas y cuando nos equivocamos, pues lo reconocemos. Pero todo nuestro planteamiento es constructivo. Es lo más leal posible porque lo que busca es que demos respuesta a ese problema. Y lo hemos visto recientemente, por ejemplo, en las elecciones a la alcaldía de Nueva York, cuando precisamente un candidato progresista, Mamdani, ha conseguido hacer de la protección de los inquilinos y de la vivienda la bandera principal, la palanca principal para transformar el panorama político. Le ha arrebatado esa causa a, pues, como está pasando en el mundo entero, a las fuerzas de ultraderecha que buscan sobre todo conectar con la desafección de la juventud, y la vivienda es uno de los principales problemas que vive la juventud. Bueno, pues lo que estamos intentando es, y es el papel del socio también minoritario en una coalición, empujar la agenda de gobierno para que sea lo más ambiciosa posible y para dar las mejores soluciones posibles. Entonces lo hacemos desde un espíritu constructivo y de lealtad. Y, por supuesto, el objetivo principal y lo que queremos conseguir es que se haga, es intervenir, que creo que es lo que quiere la inmensa mayoría de la gente que nos ha votado. Sí, porque Mamdani ha llegado a la alcaldía desde fuera, es decir, planteando un reclamo desde fuera. Ustedes están en el gobierno y quizás si la gente no ve esos avances puede decir, bueno, entonces ¿cómo se presenta Sumar a unas próximas elecciones si no ha conseguido resolver el problema de la vivienda, que quizás es una de las inquietudes que más preocupan a la sociedad? Claro, ¿no? pero las políticas de un gobierno son un todo coherente, ¿no? Son vasos comunicantes. Entonces, este gobierno hay que ponerlo en valor. Ha hecho muchísimo por mejorar la posición de trabajadores y trabajadoras en el sistema productivo. Eso es innegable. Por generar una transformación del modelo productivo en España. Las cifras macroeconómicas son objetivamente muy buenas. Es la hora de profundizar en la redistribución de esa riqueza. Y la mejor manera de cohesionar el conjunto de esa acción de gobierno hoy en día es actuar sobre la vivienda, porque es el principal sumidero por el que todas esas mejoras se están yendo, ¿no? Entonces lo planteamos desde esa perspectiva de coherencia, y va a hacer, intervenir el mercado de la vivienda va a hacer que todos los demás factores, además, se pongan en valor de una forma más clara. Han publicado los datos de beneficios de las empresas del IBEX 35 en el primer semestre del año. Dato histórico. Si no me equivoco, son más de 30.000 millones de euros de beneficios en el primer trimestre. En el año 24, las empresas del IBEX repartieron 40.000 millones de euros en dividendos. Se ha hecho un esfuerzo muy grande por mejorar los mecanismos de redistribución fiscal y ampliar los derechos sociales en España. Pero en la segunda mitad de la legislatura tenemos que profundizar esa agenda de redistribución para que se note ese buen desempeño de la economía española, que lo noten las familias trabajadoras. Y la vivienda es uno de esos aspectos, pero desde el Ministerio tenemos muy claro, acabamos de sacar la ley SAC, ahora vamos a la convalidación del decreto ley de la dependencia, pero tenemos muy claro que ahí hay dos puntos excepcionalmente importantes, que es la construcción de un sistema de dependencia a la altura de lo que merece España, un sistema público de dependencia, y para eso está la reforma de la ley de dependencia que vamos a mandar al Congreso ya, y después la adopción de una prestación universal por crianza para acabar con la pobreza infantil. Creo que en este todo coherente de políticas públicas podemos dibujar un horizonte de legislatura que ponga en valor la acción del Gobierno y que responda a las demandas y a las necesidades de la gente que nos ha votado. Hablando de dependencia, ¿cómo está el sistema? Porque los últimos informes hablan de una subida, de un incremento, es verdad que de un incremento de la capacidad de atención, pero también de un incremento de las listas de espera, al mismo tiempo que hay algunas ayudas que no terminan de llegar, que se quedan en el camino, hay personas que terminan incluso muriendo sin recibir la ayuda. No sé si hay algún problema burocrático que se puede solucionar y en el que están pensando para que esto no termine de pasar. Desde el año 2020, desde que empezaron los gobiernos de coalición, se ha hecho un esfuerzo sin precedentes en las políticas públicas en España para mejorar la financiación y el funcionamiento del sistema de la dependencia. ¿Por qué había que hacerlo? Porque el Partido Popular recortó 5.406 millones de euros en los años de la austeridad de este sistema. Lo dejó en una situación de quiebra. Los resultados de ese esfuerzo existen. Hoy el sistema atiende a 400.000 personas más que en 2020, casi medio millón de personas más. Y la lista de espera se ha reducido.
Lo que han ampliado son los plazos, los tiempos de espera en algunas comunidades autónomas. Es evidente que hay que seguir por esa senda y profundizarla. Y para eso hay que movilizar más recursos, más financiación, pero también hay que cambiar el modelo. Hay que cambiar el modelo. Heredamos un sistema que estaba centrado en las grandes residencias y lo que queremos es construir un sistema de apoyos y de cuidados que permita que la gente envejezca en su casa, en su barrio, en su pueblo, en su ciudad. Y tenemos cómo hacerlo. La reforma de la ley de dependencia, que va a suponer una mejora de la ayuda a domicilio, reconoce el derecho a la teleasistencia, de todas las fórmulas que permitan un sistema de apoyos más flexible, más eficaz, menos burocrático, con tiempos de espera más cortos, con más y mejores apoyos, mejorando también las condiciones de trabajo en el sector, es la gran reforma social de esta legislatura y además es una cuestión absolutamente estratégica cara al futuro, porque las lógicas demográficas del país y la transformación de las estructuras familiares también van a hacer que las necesidades de cuidados, que todos y todas vamos a tener en algún momento de la vida, solo van a ir a más. Entonces, ahora es el momento de preparar un sistema público de dependencia y cuidados a la altura de las necesidades que vamos a tener. Y por eso esta es la gran bandera en la que a partir de ahora nos vamos a centrar en este ministerio. Han impulsado la creación de un grado 3+ de dependencia, ¿no? que implica atención 24 horas. ¿En qué consiste? ¿Cuáles son los pormenores de este nuevo grado de dependencia? Pues es el desarrollo del mandato de la ley ELA, que se aprobó hace un año en el Congreso y el Senado, y que lo que hace es una reforma del sistema de la dependencia para crear un grado nuevo para las situaciones de dependencia extrema, que son las situaciones en las que están los enfermos en fase avanzados de la ELA y también de otras enfermedades de curso irreversible que generan situaciones parecidas. Entonces, este grado 3+ lo que lleva aparejado es básicamente la garantía del derecho a una asistencia 24 horas, que es la que necesitan las personas que están en esta situación. Esto ya se ha aprobado, pusimos la financiación, se votará la convalidación del decreto ley esta próxima semana en el Congreso y a partir de aquí lo único que falta para que estas prestaciones lleguen a, como dicen las asociaciones de enfermos, a las sillas de ruedas y a las camas de quienes las necesitan, es que las comunidades autónomas adapten sus sistemas de la dependencia autonómicos, que son quienes lo gestionan, y estamos trabajando en un espíritu de plena lealtad y cooperación con las comunidades autónomas para que se pueda realizar ese desarrollo cuanto antes. Bueno, hablaba del decreto que va a ir la semana que viene, de la ley de clientela de atención a clientela que se acaba de aprobar, ¿no? Que es quizá una de las pocas que se ha salvado del veto anunciado por Junts. No sé cómo valora la situación política en la que queda el Gobierno o la legislatura después del anuncio de Junts la semana pasada de que votará en contra de todo lo que venga del Gobierno. Y si sigue siendo viable llegar hasta 2027, si usted ve una situación política estable que permita al Gobierno acabar la legislatura como tanto han prometido, ¿no? Por lo menos el presidente del Gobierno. Desde el principio de la legislatura prácticamente no ha habido una semana en la que no se anunciara el fin de la legislatura o que iba a caer el Gobierno o la inestabilidad. Esto es así. Y fíjese que solo desde el verano, en lo que hemos participado desde el Ministerio, sacamos adelante el decreto ley de la ampliación de los permisos de cuidados para madres y padres en este país, sacamos adelante el embargo de armas a Israel, hemos sacado adelante la ley de servicios de atención a la clientela. Espero que esta semana se convalide con un amplísimo consenso el decreto ley de refuerzo de la dependencia y de desarrollo de la ley ELA. Este Gobierno avanza. Hoy hemos sacado la ley de movilidad sostenible, la agenda avanza en unas circunstancias muy difíciles, con unas mayorías parlamentarias muy difíciles, pero esta semana tuvimos en la comparecencia del presidente del Gobierno, pues una vez más esta demostración, ¿no? Yo creo que el presidente del Gobierno hizo una defensa muy clara y con mucha profundidad del modelo de estado del bienestar y de defensa de los servicios públicos en los que trabaja este Gobierno, que Sumar dejó muy claro también las prioridades para intervenir sobre vivienda y con la prestación universal por crianza, y enfrente lo que vimos fue a Feijóo en un ejercicio casi melancólico ya de impotencia, porque Feijóo
dijo que no era presidente porque no quiere, pero cada miércoles va al Congreso a hacer una especie de simulacro de lo que haría si fuera presidente del gobierno. El colmo fue esta semana que prácticamente nombró responsable de vivienda en su gobierno a Abascal, y luego salió a Abascal y le dijo que no. Feijóo escenificó, yo creo que sus principales temores, ¿no? Queriendo demostrar fuerza, demostró debilidad, impotencia, porque Feijóo quiere aparentar capacidad de mando, pero no manda nada. Desde el principio ha intentado demostrar que el gobierno iba a caer y el gobierno avanza a paso firme, y luego escenifica constantemente que está preso de la ultraderecha. Y el señor Abascal, que sale allí a manchar de racismo la tribuna, pero que es un fraude, porque es que sale a hablar de antipolítica y a denunciar y tal, pero ha sido el último mohicano defendiendo a Amazon hasta después de caído, es un fraude, y la ultraderecha que se llena la boca de tal, pero hay que ver lo que hace, no lo que dice, y lo que hace es oponerse al salario mínimo, a la reforma laboral, a la reforma de la Constitución española para los derechos de las personas con discapacidad, a la subida de las pensiones. Con quien sí está la ultraderecha es con Netanyahu. Con quien sí está la ultraderecha es con los fondos buitre, que nunca jamás han dicho. Es con los millonarios, con las energéticas. Todo eso lo han votado, una detrás de otra. Con quien sí está es sosteniendo a Amazon hasta el final. Es un fraude. Con lo cual, en esa imagen, pues mire, yo veo un gobierno que tiene claro lo que quiere hacer y que avanza con muchas dificultades, pero que defiende el interés general. Veo a una derecha completamente perdida, y a una ultraderecha que vocifera, pero que es un fraude y que se va a acabar viendo lo que es. Son palmeros de lo peor que hay en la política española. Una oposición perdida pero destructiva también, como dice Sánchez, como dijo el presidente el miércoles en la sesión de control. No sé si es compatible, no sé si comparte ese adjetivo, una oposición destructiva la que están haciendo PP y Vox. Pero es que ¿cuál es el proyecto del señor Feijóo? ¿Cuál es incluso en términos de coherencia entre lo que hacen? Porque fíjese, hoy el Partido Popular se ha abstenido de la Ley de Servicios de Atención a la Clientela. Yo lo celebro, pero cuando llevamos los permisos votaron a favor, cosa que celebré en su día también. Pero luego, cuando votaron en contra de la subida de las pensiones, luego a favor, otra vez. Cuando ven que una ley puede caer, votan que no, sea lo que sea, aunque esa ley vaya a mejorar las condiciones de vida de los españoles y de sus votantes. Anteponen constantemente un interés de parte y una estrategia de corto plazo a una visión política de medio y largo plazo. Y como digo, el señor Feijóo pretende aparentar o demostrar fortaleza, y cada vez lo que escenifica es su propia debilidad y su propia impotencia. Es una derecha desnortada, sin proyecto para España, sin coherencia discursiva, y que honestamente yo creo que lo fiaron todo a la estrategia de desconocer la legitimidad del gobierno, pensar que la legislatura se iba a acabar de una forma o de otra, y no han sabido corregir el rumbo. Y lo que están haciendo es entregarse a una ultraderecha, y cuando quieran tirar del freno de mano, no van a poder. Desde la foto de Colón hasta hoy, el Partido Popular no ha sabido qué hacer con la ultraderecha. Y en sus devaneos, en sus titubeos, en el comprarles la agenda, pues cada vez van haciendo que el problema sea más grande, cada vez se ponen más nerviosos, cada vez hacen más concesiones y más cesiones, y cada vez desdibujan más su proyecto político y su espacio político. Están completamente desnortados. Lo que sí que es verdad es que para el gobierno va a ser difícil, o casi imposible, sacar unos presupuestos, ya no solo por Junts, también por las condiciones que ha puesto Podemos. No sé si cree que ese podría ser una razón para convocar elecciones, si el gobierno no consigue sacar unos presupuestos adelante después de una legislatura en la que ha tenido que prorrogarlos por lo menos durante 2 años, ¿no? Yo creo que el gobierno tiene que presentar los presupuestos, esto es lo que hemos defendido siempre y lo que vamos a hacer. Creo que los presupuestos van a ser una muy buena ocasión para que ese proyecto de país y esa visión que ha explicado el presidente esta semana en el Congreso y para la que trabajamos para empujar esa transformación del estado del bienestar, que quede patente y que se vea materializada en partidas presupuestarias, y creo que nuestra obligación es seguir trabajando por el interés general, en unas condiciones difíciles, por supuesto, las de esta legislatura lo son, es lo que votó la gente en el año 23. Y nuestra obligación es seguir defendiendo el interés general, ampliando derechos y haciendo que España avance y mejore. Creo que esa es la obligación del gobierno y que lo tenemos clarísimo. Y sobre las condiciones que ustedes van a poner para aprobar esos presupuestos, digamos en el caso en el que finalmente se lleven a la Cámara,
¿Qué va a ocurrir si digamos, la parte socialista del Gobierno incluye un aumento del presupuesto militar para cumplir, al menos para cumplir con el 2% al que ya se ha comprometido, ¿no? Pues mire, el debate sobre el aumento del gasto militar ha sido público y transparente. Nosotros celebramos que España se mantuviera firme, el único país de la OTAN que se mantuvo firme en rechazar la imposición absolutamente ilógica, irracional y extemporánea de aumentar al 5% el gasto militar. Celebramos eso. Nos opusimos públicamente al aumento hasta el 2%, que era un cumplimiento de un compromiso adquirido por Mariano Rajoy y refrendado en la legislatura anterior en la cumbre de la OTAN que se celebró en Madrid. Nos opusimos públicamente, como socio minoritario tuvimos que asumir que esa decisión no nos correspondía tomarla a nosotros, mantenemos esa misma posición y lo que vamos a hacer en la negociación presupuestaria es, desde ese ministerio, puedo hablar por nuestras prioridades, cumplir el compromiso que tenemos de elevar la financiación de la dependencia hasta el 50%, que la Administración General del Estado asuma el 50% del gasto en dependencia, y la adopción de una prestación universal por crianza para acabar con la absoluta vergüenza de que en España siga habiendo unos índices de pobreza y de exclusión social en niños, niñas y adolescentes entre los más altos de Europa. Y tenemos la herramienta para acabar con ello, que es una prestación universal por crianza, y es la principal reivindicación que ponemos sobre la mesa para esos presupuestos. Cambiando un poco de tema, no sé si ha visto esta semana el juicio al fiscal general del Estado, no sé qué le ha parecido todo lo que está viendo allí, si usted cree en la inocencia del fiscal, si cree que lo que está ocurriendo puede calificarse como un caso de lawfare contra el fiscal o incluso contra el gobierno en general, no sé qué piensa. Pues creo que han quedado claras tres cosas. La primera, que no se ha presentado o producido ninguna prueba inculpatoria contra el fiscal general del Estado. La segunda, que sí ha quedado demostrado y patente, entre otras cosas porque lo han reconocido ellos, que el jefe de gabinete de la presidenta Ayuso mintió descarada y públicamente. Y tres, que conforme avanza todo esto, pues más gente va a mover el centro de atención al origen de toda esta causa, que es que la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid se embolsó una comisión de 2 millones de euros en plena pandemia derivada de la administración que dirige su pareja, que a continuación cometió un fraude fiscal que ha confesado sobre esa misma comisión y que, de manera no se sabe muy bien cómo, relacionada con todo lo anterior, se produjo la compra de un ático de lujo en Madrid donde vive la presidenta de la Comunidad de Madrid. Creo que todo este proceso va a servir para que el centro de atención pase ahí y que se den las explicaciones debidas, porque desde luego la apariencia de este relato es absolutamente indignante. Así que a ver si conseguimos que se nos dé una explicación sobre el origen y la causa de todo este caso. Se cumplen esta semana 2 años de gobierno, del pacto de investidura y de que arrancó la legislatura, que está siendo una legislatura complicada, quizás sobre todo para el Partido Socialista, que ha visto cómo le han aparecido casos de corrupción, y sin embargo, hablando de las encuestas y de la sensación que parece que tiene el electorado, Sumar no ha sido capaz de crecer, quizá a costa del voto socialista, decepcionado por todos estos casos de corrupción o por cualquier otra cosa. No sé qué diagnóstico hace sobre cómo está, sobre el trabajo que está haciendo la coalición y sobre las expectativas electorales de cara a unas próximas elecciones. Es un lugar común ser cauto con lo que dicen las encuestas, pero habiendo vivido de cerca la campaña electoral del 23 de julio del año 23, yo estoy un poco vacunado frente a esto, porque no sé cuántos cientos de encuestas se publicaron y prácticamente ninguna se acercó a reflejar el resultado de la izquierda en esas elecciones, con lo cual esa cautela, que no es naif ni negacionista, pero sencillamente es una cautela debida. Yo creo que la izquierda española vive un ciclo muy largo que se remonta a casi 15 años atrás y que ha producido pues, que alcanzáramos posiciones de influencia social, cultural, política que no se habían dado en la historia reciente de nuestro país, ¿no? Y entonces creo que una parte importante del apoyo y del voto
a la izquierda se ha dado en una clave muy exigente que requiere soluciones a los problemas. Y por tanto creo que cuando haya un proceso electoral, en el año 27, va a depender, la movilización de la izquierda va a depender mucho de las conclusiones que se saquen sobre la hoja de servicios de este gobierno. Creo que, de verdad lo creo, que las posibilidades de la izquierda dependerán en gran medida de cuánto logremos avanzar en nuestra agenda de gobierno y sobre todo en lo que tiene que ver pues, con la intervención del mercado de la vivienda, con la redistribución de la riqueza y, por ejemplo, con la lucha contra la pobreza infantil. Por eso yo creo que nuestra primera obligación ahora, más que perdernos en especulaciones y futuribles electorales, es conseguir apretar y empujar todo lo posible para que el buen momento macroeconómico que vive España se traduzca en mejores condiciones de vida para las clases trabajadoras. Creo que esa es la condición sobre la que deberemos construir un discurso político cuando llegue el momento de las elecciones. Y por tanto creo que la primera prioridad debe ser empujar todo lo que se pueda para profundizar en la redistribución de la riqueza, en la justicia social. Creo que esa es la condición. Y que todo lo demás vendrá como derivada o como consecuencia de esto. Pero basta solo con la acción de gobierno, porque es verdad que hablaba de la incertidumbre que arrojan las encuestas, ¿no? que pueden traducirse en cosas diferentes cuando llegan las elecciones, eso es cierto, pero lo que sí que parece es que las tendencias hablan de un ascenso muy claro de la ultraderecha, que por mucho que se equivoquen las encuestas, parece claro que se está produciendo, con mucha penetración en la juventud. No sé cómo lo ves, y también penetración en clases más populares, que quizás esto antes no estaba pasando. Todo eso a pesar de que el gobierno está liderado por dos partidos progresistas o por dos coaliciones progresistas y que está haciendo cosas, porque el gobierno no ha dejado de hacer cosas. Entonces no sé si es suficiente solo con las medidas que saque o que consiga aprobar el gobierno de coalición progresista de aquí a 2027, que realmente tampoco queda, pero tampoco queda tanto. No es suficiente, es una condición necesaria, pero no suficiente. Aún así, yo me permito ser escéptico sobre el relato que se está construyendo en torno a, específicamente a la juventud española y al supuesto auge de la ultraderecha. Creo que hay un fenómeno que es objetivo y evidente y que es muy visible de politización en clave de ultraderecha, especialmente de hombres jóvenes que se han hecho muy visibles y muy audibles, pero creo que le hacemos un flaco favor a la juventud española cuando simplificamos o cuando asumimos este relato unívoco. Hace apenas 2 años en las elecciones, cuando este relato ya estaba funcionando, lo que dijeron los estudios cualitativos es que la población menor de 25 años, el 65% votó opciones progresistas. No quiero decir que eso siga siendo igual o que fuera exactamente así, lo que quiero decir es que a la juventud española hay que reconocerle agencia política. Y yo creo que la juventud española no es ultraderechista y que no puede ser secuestrada en su conjunto por este relato, que es verdad que genera mucho interés, es verdad que puede ser muy espectacular en las manifestaciones de algunas formaciones ultraderechistas o de agitadores ultraderechistas con llegada entre la juventud o en redes sociales, pero yo tengo una confianza absoluta en la capacidad crítica de la juventud española, que evidentemente tiene muchos motivos para estar insatisfecha y que estoy seguro y convencido que sabrá dotarse de las fórmulas de organización política para defender sus derechos en clave, como lo ha hecho siempre además la juventud en este país, en clave de mejora de la democracia española y con una agenda de derechos humanos. Entonces yo no compro ese relato, no compro el derrotismo y no compro el fatalismo. Y creo que es verdad que es un tiempo muy complejo a nivel global, muy complejo. La ultraderecha está en auge, sí, pero lo hemos visto en Nueva York hace poco, se produjo todo este alivio colectivo, ¿no? Decir, mira, una buena noticia. Bueno, pues es una demostración de que cuando se generan las condiciones organizativas, de discurso, políticas, de programa, la gente responde. Y que por supuesto que es posible construir una alternativa justa y progresista a las crisis que estamos viviendo. Ahora, no es una condición suficiente la acción de gobierno, pero creo que sí es necesaria. Tenemos que mostrar que ese camino es posible, Y, por tanto, creo que la prioridad número 1, desde luego, desde el gobierno, tiene que ser esa. No, se lo decía precisamente, citaba el caso del futuro alcalde, ¿no?, electo de Nueva York. Si usted personalmente o Sumar en colectivo ha hecho algún tipo de diagnóstico sobre
los discursos del espacio político de la izquierda, si hay que cambiar algo ahí, porque es verdad que bueno, las encuestas pueden no ser, pero que pueden no coincidir con lo que va a pasar, pero que hay una ola global en la que la ultraderecha triunfa, con bastantes puntos en común, con una llegada en redes sociales como muy concreta, y no sé si han hecho algún diagnóstico sobre si ahí o en determinados aspectos hay que hacer cambios sobre cómo se están enfocando pues, la política de discurso comunicativa o hacia dónde o hacia qué temas hablar. No sé, por ejemplo, si comparte el discurso que hacía Rufián también, Gabriel Rufián, en el Congreso sobre inmigración, sobre los temas en los que no está queriendo entrar la izquierda o de determinada manera. No sé, digo, si ha habido alguna reflexión al respecto en el espacio político, personalmente suya, sobre si hay que cambiar algo de cómo se Sí, está pero fíjese, la victoria de Mamdani justo se ha hecho sobre unas premisas casi opuestas, sobre una reivindicación explícita, abierta de todo aquello que se suponía que la izquierda tenía que dejar de decir porque incomodaba o era peligroso, sobre lo woke, como caricatura casi, ¿no? Y Mamdani ha hecho de su condición de inmigrante, convertida en símbolo del hecho de que es la clase obrera inmigrante la que ha construido esa ciudad y la mantiene viva, el corazón de su candidatura, ¿no? Evidentemente hay claves que son comunicativas fascinantes. Todo lo que viene de Nueva York tiene esa dimensión un poco espectacular también, hay mucho que aprender, pero en términos políticos, si uno lo mira fríamente, Mamdani ha ganado con un programa muy simple, muy fácil de entender, con el que ha hecho mucha pedagogía y lo ha explicado muy bien, pero que en lo esencial se reducía a una política de protección de inquilinos en vivienda, que es justo lo que estamos peleando para conseguir aquí, con una política de transporte público gratuito y de escuelas infantiles gratuitas también. Es decir, servicios públicos, derechos universales, fiscalidad progresiva y protección de inquilinos y políticas de vivienda. Es sobre lo que estamos trabajando. Los elementos para construir esa alternativa están identificados, están ahí. Hay que articularlos bien, por supuesto. ¿Es difícil hacerlo desde el gobierno? Claro, claro que lo es, pero también estamos en el gobierno como resultado de todas las luchas anteriores que consiguieron cristalizar en estas posiciones, ¿no? Y, por tanto, yo creo que los elementos están ahí y soy optimista respecto a las posibilidades de poderlo articular, porque este país es mucho mejor que las ideas de odio de una ultraderecha, que es lo que digo, dice una cosa, pero lo que hace al final es defender a la oligarquía, constantemente, es atacar a quienes ellos consideran que son débiles, a los migrantes, a las mujeres, a las ONGs, a las personas LGTBI. Su violencia va hacia abajo siempre, hacia arriba nunca dicen ni mu. Y eso España es mucho mejor que eso, estoy convencido, y le vamos a saber dar forma. Un par de preguntas para terminar. ¿Es posible ganar las elecciones, hablando de lo que estábamos hablando, ¿no? de revalidar el gobierno, de una izquierda que recupere quizás algo de ilusión si la izquierda va separada? Y usted, que viene de Podemos, ¿no?, que ha estado ahí, ¿cree que hay que hacer algo más o hay que hacer algo diferente para atraer a Podemos a una candidatura unitaria? ¿Cree que...? De nuevo, mire, como con la vivienda, yo creo que lo importante es el qué, mucho más que el cómo. Y el qué es que vivimos en un momento muy difícil donde se acumulan las crisis climáticas, bélicas, políticas, donde hay una ofensiva de la ultraderecha contra la democracia, y creo que toda la gente progresista comparte la necesidad de aunar fuerzas para defender aquello en lo que creemos. Lo más importante, pues derechos, libertades fundamentales, el estado del bienestar, un sistema de justicia social, la paz, los derechos humanos. Creo que eso es el qué, eso es el qué. El cómo tiene que servir a ese objetivo, ¿no? Y por tanto creo que la brújula tiene que estar ahí, no se entendería que diferencias tácticas o personales se antepongan ante la gravedad de las amenazas que estamos viviendo. Y luego, ¿es posible ganar unas elecciones? Por supuesto que lo es, por supuesto que lo es. Y antes hablábamos sobre la juventud española, ¿no? Y esta especie de que yo lo veo con cierta sorpresa y con preocupación también, que se dé por hecho. La juventud española también es la que ha montado el movimiento en defensa de Palestina a lo largo y ancho del país entero. Es la que ha montado el movimiento por el derecho a la vivienda en este país, en unas circunstancias muy difíciles, muy adversas, y se está organizando y movilizando por sus derechos. Entonces, muchas veces también depende de dónde pongamos el foco, ¿no? Qué queramos ver y qué espacio le demos
para comentarlo. Yo creo que no es tiempo de derrotismo ni de fatalismo, es tiempo de trabajar para organizar un proyecto político que esté a la altura de los desafíos que tenemos, ¿no? que son enormes, Pero también España es una excepción, lo ha sido hasta ahora. Y si no somos capaces de hacerlo aquí, ¿dónde se va a hacer? Tenemos unas condiciones privilegiadas para generar un movimiento político que sea capaz, ¿no?, de contrarrestar esa ola ultra y de afianzar un sistema, una democracia mejor, que funcione mejor para la gente trabajadora. No sé si le ha llegado que hay gente que piensa que usted sería un buen candidato de la izquierda, del espacio de Sumar o de cómo se llame. No sé si le ha llegado. Pues yo le agradezco mucho a quien piense que sería un buen candidato, pero no voy a ser candidato. Yo bastante tengo con sacar adelante todo el trabajo que tenemos en el Ministerio, que es abrumador, es muchísimo. ¿Pero hay gente que se lo ha propuesto directamente? No, porque la gente que me conoce sabe perfectamente cuál es mi planteamiento y que mi planteamiento... Yo ya estuve en política en un ciclo anterior, ya me fui, volví en estas circunstancias y dirigir un ministerio es una responsabilidad abrumadora y suficiente. Y suficiente. Tenemos muchísima tarea por delante y no tengo otra expectativa ni otra ambición que hacer mi trabajo lo mejor posible en esta legislatura. ¿Y cree que Yolanda sería una buena candidata para repetir la coalición del 23J? Yolanda ha demostrado que es una candidata excelente, es la que produjo el resultado electoral que permitió que el gobierno de coalición se volviera a formar y aparte, yo lo digo siempre, y creo que no es una exageración en absoluto, creo que Yolanda Díaz es la mejor ministra de Trabajo que ha tenido la democracia española y es la vicepresidenta de un gobierno que tiene muchísimo por hacer en la segunda parte de esta legislatura y como decía, creo que las especulaciones sobre el ciclo electoral, etcétera, le haríamos un flaco favor al trabajo que tenemos que hacer si permitiéramos que esa agenda interfiriera o se priorizara sobre lo que tenemos que hacer. Tenemos muchísimo que hacer, entre otras cosas, trabajar sin descanso para conseguir la reducción de la jornada laboral, que es la gran batalla que está dando ella. Pero entienda también que la gente progresista que votó a Sumar el 23J y quizá gente que se pueda acercar quiera saber quién es la persona que lidere dentro, no queda tanto, o quizá las elecciones se adelantan. Entonces no sé si cree que ella debería volver a repetir como candidata, o por lo menos que debería haber una candidatura clara, alguien, una cara que la gente pueda reconocer como un líder, como un candidato o candidata para esas elecciones. Bueno, la decisión sobre sus planes la tendrá que tomar primero ella y también pues todos los actores políticos del espacio, ¿no? Creo que eso sería lo lógico, pero como digo, entiendo que haya interés y que se quiera claridad, pero creo que los tiempos en política son muy importantes y este no es un tiempo electoral, es el tiempo de profundizar en la acción de gobierno, es que nos queda muchísimo por hacer, y específicamente hay que acelerar la agenda social, que es nuestra primera prioridad como espacio político. Entonces creo que no deberíamos confundir los tiempos, las prioridades de los tiempos. Lo que toca es profundizar en la agenda social y conseguir avanzar, empujar todo lo que podamos para que esta legislatura dé todavía mucho que hablar. Pablo Agustín Duy, ministro de Derechos Sociales, muchas gracias. Un placer.